Sé que no soy digno y sé que nadie es digno en realidad, pero la gracia de Dios es así, es grande. Y antes de empezar, quiero darle precisamente las gracias a Dios, las gracias a ustedes, hermanos, por poner su confianza en mí para poder predicarles la palabra. Y quiero empezar haciendo una oración. Padre, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das. Quiero pedirte que me ayudes, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando a través de mí, que me dé la sabiduría, Señor, para exponer tu palabra, y que no sea yo, sino tu Espíritu Santo, Señor, obrando en los corazones de las personas, para que el mensaje pueda llegar no con sabiduría de hombres, sino con tu poder, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, como saben, estuvimos viendo lo que es las 5 solas de la Reforma. Estuvimos celebrando el mes de la Reforma, los 504 años, en todo el mes, domingo a domingo. Venimos predicando todas las solas de la Reforma. Y hoy nos toca dar la última sola, que es Soli Deo Gloria, o en español, solo a Dios la gloria. Para que comprendan un poquito mejor y para las personas nuevas que están viniendo, voy a dar un breve resumen sobre lo que es las 4 solas anteriores, y porque también nos va a ayudar a entender la última sola, porque esta última sola encierra las otras 4 solas que hemos visto. La primera sola que vimos fue sola Escritura, que nos dio nuestro hermano Mauricio el primer domingo que vimos, y trata sobre, en resumen, dice que la palabra de Dios es la máxima autoridad para el creyente. ¿Por qué la máxima autoridad para el creyente la palabra de Dios? Porque es inspirada por Dios. Dios, a través de la historia, en el Antiguo Testamento, eligió a hombres para predicar su palabra y para impregnar su palabra en un papel, en un papiro. Y en el Nuevo Testamento hizo lo mismo, inspiró a hombres, ¿no?, a sus apóstoles, a sus discípulos, para escribir su palabra. Es muy importante, hermanos, porque la sola Escritura nos muestra que es nuestra norma de fe y práctica. Es lo que tenemos que vivir el día a día. Y las Escrituras es muy importante porque nos conducen a la salvación, hermanos, que es en Cristo Jesús. Solo a través de las Escrituras nosotros podemos ser salvos, podemos conocer a Dios. Y conocer a Dios es conocer la vida eterna. Ahora, sabiendo esto, hermanos, si alguien escucha una prédica o viene a alguien y le dice, hermano, tuve una revelación, tuve un sueño, tengo una palabra de Dios y no menciona ni siquiera un pasaje de la Biblia, no le crean, hermanos, porque es mentira, porque tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Es más, la Escritura dice que si aún un ángel viene y les predica otro evangelio, que sea anatema, hermanos, que sea maldito. Solo la Escritura tiene esa autoridad.
Ahora pasamos a la sola fide, que la expuso nuestro querido pastor Fernando, y trata de que solo por la fe somos salvos, hermanos. Solo por fe. Eso excluye a toda obra del hombre. Como está escrito, hermanos, el justo por la fe vivirá. Eso era en resumidas cuentas lo que expuso nuestro pastor. Y que solamente por la fe somos salvos, hermanos. Hoy en día también hay iglesias que profesan decir que la salvación es solo por la fe, pero también añaden obras. Hay ciertas denominaciones que dicen que el día del Señor es el sábado, y no, le dicen el Shabbat, y dicen que si no cumples eso, te vas al infierno. También está muy de moda hoy en día en algunas iglesias que se han vuelto judaizantes, que enseñan a que la salvación no solamente es por fe, sino por obras. Y prácticamente en sus templos tienen, ¿no?, la bandera de Israel, a veces tienen en sus templos el arca del pacto y ciertas cosas, y nos enseñan que no solamente por fe somos salvos, sino por obras, y eso está mal, hermanos. Luego, la fe, o sea, somos salvos solamente por la fe. Y uno podría decir, bueno, pero yo tuve fe, yo creí en Jesús, ¿eso no cuenta como obra? No, mi hermano, porque la fe es un don de Dios, y ahí entramos a lo que viene a ser la sola gracia, que la salvación es a través de la fe, pero que la fe es un don de Dios, que lo recibimos por la gracia. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿por qué yo soy salvo? ¿Por qué ustedes son salvos? La respuesta es sencilla, hermanos. La verdad es que no lo sé. Yo no sé por qué Dios me eligió a mí, por qué les eligió a ustedes y por qué no eligió a mi vecino o a fulanito. No lo sé. Solo sé que la elección de Dios es conforme a su soberana voluntad. Dios nos elige conforme a su beneplácito, porque Él le plació así, sin merecerlo, porque la Biblia dice que nadie merece ser salvo, todos merecemos el infierno, pero Dios escogió un grupo de personas para mostrar su misericordia y su amor, y ese grupo somos nosotros, hermanos. Y la verdad que ahora vamos a pasar a la cuarta sola, que es solo Cristo, que lo dio nuestro hermano Tiago. Solo Cristo dice que la salvación solo se encuentra en la persona de Jesucristo, que no hay otro mediador entre el Dios santo y el pecador. No lo hay, solo Cristo, hermanos. Aprendimos la semana pasada que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otro camino, no hay otro camino hacia la salvación. Y si Cristo es la verdad absoluta, como aprendimos la semana pasada, entonces el resto es mentira, todo es mentira. Yo cuando conocí a Cristo, hermanos, me di cuenta que había perdido 30 años de mi vida, 30 años de mi vida pensando que iba a encontrar el sentido de la vida o la felicidad, no sé, en un buen trabajo o en estar con una hermosa mujer o en el éxito. Y me di cuenta que cuando conocí a Cristo, que todo eso era mentira, que Cristo es el único sentido que le da a la vida, que le dio a mi vida y que les da a la vida de ustedes. No hay otro mediador, solo en Cristo está la salvación. Así que Buda no te va a salvar, Mahoma no te va a salvar, el Papa no te va a salvar y ningún otro santo te va a salvar. Nadie te va a salvar, solo Cristo, mi hermano. La salvación solo está en Cristo. Ahora pasamos a la última sola, que es a lo que venimos a hablar el día de hoy, que es Soli Deo Gloria. ¿Qué es Soli Deo Gloria? Es el propósito, mi hermano, de nuestra gran convocatoria, de nuestro gran llamado, que es anunciar las virtudes de aquel quien nos salvó.
Nosotros somos salvos por gracia, por la fe, por Cristo, para anunciar las virtudes de Jesús. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, anunciamos a Jesús, no anunciamos un concepto así, anunciamos todo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, anunciamos todo. Y eso es nuestro propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos salvó y deleitarnos en eso. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, se deleita realmente. Hoy en día también la frase Soli Deo Gloria es muy común entre el ámbito cristiano, entre los evangélicos de hoy en día, porque es una frase fácil de recordar, ¿no? Siempre nos enseñan en las iglesias que hay que darle la gloria a Dios. Nuestro pastor nos enseña que hay que darle la gloria a Dios. Entre hermanos nos enseñamos que hay que darle la gloria a Dios. Y es una frase fácil de recordar, pero difícil de entender, porque no comprendemos lo que realmente significa la gloria de Dios. Y es lo que hoy vamos a ver, lo que es la gloria de Dios. Ahora, es una frase fácil de recordar, difícil de entender y prácticamente imposible de vivir de manera constante, hermanos. No podemos vivir a 100% para la gloria de Dios, a pesar de que las Escrituras nos dicen que tenemos que vivir para la gloria de Dios. ¿Y saben por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza caída. Somos egocéntricos por naturaleza. Siempre pensamos en yo y yo. No pensamos en los demás y mucho menos vamos a pensar en Dios. Romanos 1:21 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21, Pablo nos está explicando que las personas conocen a Dios. En Romanos capítulo 1 se nos dice que no tienen excusa, que a través de la creación el hombre conoce a Dios, pero a pesar de eso, hermanos, el hombre no glorifica a Dios ni le da la gracia, sino que se envanece, dice, en su propio razonamiento, en sus propias ideas, en su propia filosofía, y se crean dioses. Es más, ellos, al negar que existe un Dios, se hacen dioses de sí mismos. Y su corazón, dice, que poco a poco se va endureciendo y es entenebrecido. El ser humano es así, hermanos, es egoísta por naturaleza. Y nosotros, a pesar de ser salvos, aún nos queda un poco de ese egoísmo en nuestra carnalidad, en nuestro cuerpo. Bueno, eso fue a manera de introducción. Espero que les haya quedado claro, que hayan recordado lo que fue las solas pasadas. Y ahora vamos a dar una breve definición de lo que es la gloria de Dios. Le tengo malas noticias, hermanos. La verdad que es imposible definir la gloria de Dios porque nadie vio la gloria de Dios. Para poder entender realmente a su totalidad lo que es la gloria de Dios, tendríamos que ver la gloria de Dios. En cierta ocasión, Moisés rogó a Dios que le mostrara su gloria. ¿Se acuerdan cuando fue al monte Sinaí? Él rogó a Dios, porque ¿quién no quiere ver la gloria de Dios? ¿Quién no quiere ver ese ser poderoso, majestuoso? Éxodo 33:18 dice que Moisés le rogó a Dios para ver su gloria, pero Dios le respondió de la siguiente manera en el versículo 20: no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Nadie puede ver a Dios porque Dios es 3 veces santo. Y como Él es santo, no puede juntarse con el pecado, con el pecador. Entonces, si nosotros vemos a Dios de alguna manera, quedaríamos fulminados en instantes. Para poder ver a Dios en su gloria, nosotros tendríamos que tener cuerpos glorificados. Y esa es la promesa que también nos da Dios en su palabra, que algún día Dios va a resucitarnos, va a resucitar nuestros cuerpos y nuestros cuerpos van a ser cuerpos glorificados para estar en la presencia de Dios por la eternidad. Ahora,
Entonces no podemos definir lo que es la gloria de Dios, pero sí podemos hablar de aquellas cosas que su palabra dice acerca de su gloria. Salmo 19:1 dice lo siguiente: los cielos, este es un versículo que sí se lo saben, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Que los cielos, el universo entero, las galaxias, las constelaciones, lo hermoso que es observar eso, cuentan la gloria de Dios. No es la gloria de Dios en sí, pero sí nos cuenta, nos hace ver parte de su gloria porque Él lo hizo. El firmamento cuenta, anuncia las obras de sus manos, dice. Entonces, en la creación, mis hermanos, nosotros podemos ver la majestad de Dios, su sabiduría, su poder, su trascendencia y su belleza. Podemos ver esas virtudes de Dios en la creación. Ahora, hay ciertos atributos que no podemos ver, pero sí lo podemos ver en la cruz, hermanos. En la cruz Dios muestra su gracia, su amor, su misericordia, su justicia y su santidad. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, a profundizar cómo se manifiesta la gloria de Dios en la cruz. En resumidas cuentas, la gloria de Dios se puede resumir en que es un conjunto de cualidades y atributos que Dios tiene tanto en lo interior como en lo exterior. Todas las virtudes y todos los atributos de Dios, mis hermanos, es glorioso. Sabemos que Dios es amor, pero Él es gloriosamente amoroso. Sabemos que Dios es justo, pero Él es gloriosamente justo. Sabemos también que Él es santo, pero Él es gloriosamente santo. Él es 3 veces santo. Santo, 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 dice la palabra de Dios. Ahora, la frase soli deo gloria tiene 2 connotaciones diferentes y es lo que vamos a ver. La primera es que la salvación es para la gloria de Dios solamente. Dios nos salvó solo para su gloria. Ahora, ¿por qué Dios recibe la gloria en la salvación? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Porque Él es el autor de la salvación, hermanos. Solo Él. Nosotros no tenemos nada que ver. Jonás, capítulo 2, versículo 9, dice: la salvación es del Señor. ¿Se acuerdan que Jonás había desobedecido las órdenes de Dios de ir a predicar a Nínive? Desobedeció, se quería ir a Tarsis, tomó un barco y vino la tempestad. Luego lo arrojaron a Jonás porque él decía que por su culpa era que venía esa tempestad. Y no solo eso, sino que vino y se lo tragó un pez. Y ustedes imagínense estar en la situación de Jonás. Realmente no sé si acá hay un claustrofóbico acá en la iglesia. La claustrofobia es miedo a la oscuridad. Y yo una vez me puse a pensar y me da miedo, la verdad, esto de ser enterrado vivo. No sé si algún día ustedes se pusieron a pensar que es lo más horrible que te puede pasar, estar enterrado vivo, despertar y saber que no puedes salir de ahí, que todo está oscuro. Y bueno, lo mismo pasaba con Jonás. Jonás estaba enterrado vivo en el vientre de un pez. Imagínense esa situación, con poco oxígeno, todo oscuro, el olor a pescado, las algas ahí entre su pelo, dice su palabra. Él no tenía chance de salir. Entonces él oró a Dios. Sabía que el único que lo podía salvar de esa situación era Dios mismo. Y él se arrepintió, le hizo una promesa a Dios y en el versículo 9 dijo: la salvación es del Señor. Y entonces el pez vomitó a Jonás. Solo Dios nos puede salvar, hermanos. Quiero que vayan a Romanos 8, versículos del 28 al 30. Romanos 8,
versículo de 28 al 30, dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos, hermanos, que en este texto la obra es totalmente de Dios. Dios primero nos predestina antes de la fundación del mundo. Luego Él nos llama, luego Él nos justifica y al final Él nos va a glorificar en su presencia. La salvación es del Señor, hermanos. En la cruz, Dios manifestó un aspecto de su gloria que su creación, el universo, no pudo manifestar. Vimos que, ¿no?, a través de la gloria de Dios podemos ver parte de su gloria. Pero en la cruz, hermanos, se manifiesta la gloria de una manera impresionante, de una manera incomprensible para las personas que no conocen a Cristo. Somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. La cruz muestra al Dios santo, inocente, tomando el lugar del pecador y sufriendo el castigo que nosotros tendríamos que haber sufrido. ¿Se dan cuenta lo impresionante que es? Jesús se humilló, se hizo hombre y sufrió por nosotros. Y lo hizo, ¿por qué? Por amor, por la abundante misericordia y riquezas de su gracia. Dios nos dio a su Hijo hecho hombre cuando éramos sus enemigos para que llegásemos a ser sus hijos. Imagínense esa gloria, hermanos. Siendo enemigos, Dios nos amó. Es difícil amar, ¿no? Jesús nos dijo que hay que amar a nuestros enemigos. Y estamos convencidos de eso, pero en la práctica es muy difícil, hermanos. Es más, es difícil amarnos entre nosotros mismos que somos cristianos. Imagínense a alguien que no lo es. Dios también le quitó la vida a su Hijo para darnos vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Ustedes, yo sé que son muchos, la mayoría padres de familia, y ustedes, hermanos, le darían la vida, o sea, le quitarían la vida a su hijo amado que tienen por alguien que no lo merece, por alguien al que ustedes consideran, no, esa persona no se merece la gracia de Dios. Y Dios lo hizo así. Por eso es lo impresionante, la gloria de Dios en la cruz, hermanos. Por eso es que la Biblia dice que para los judíos era tropezadero pensar esto, que el Dios santo, inocente, puro, iba a bajar y se iba a sacrificar por nosotros. Ellos esperaban un Mesías político que los iba a liberar de ese entonces de la esclavitud romana, de la opresión romana. Y para los gentiles es locura también, porque ellos, ¿no?, la gente piensa que como Dios, siendo Dios, o sea, si yo fuera Dios, ¿qué voy a bajar y me voy a sacrificar? ¿No? Si yo fuera Dios, haría lo que yo quiera. Es más, hay una película que se llama El Todopoderoso, no sé si la vieron, de Jim Carrey. Y bueno, ese es el pensamiento de las personas. Si yo fuera Dios, haría lo que yo fuera con mis poderes. Pero Dios manifestó su gloria en la cruz de esa manera, hermanos. Impresionante. La gloria de Dios en la salvación es una obra de un Dios trino. Nosotros profesamos a un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres merecen la gloria de Dios. El Dios Padre, la gloria de Dios Padre es vista desde el momento de su elección. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová
tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escuchen esto con atención. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios, cuando elige, hermanos, a las personas, o en este caso al pueblo de Israel, no ve cualidades, no ve virtudes, porque todos somos igual, simplemente lo hace por gracia. Y en ahí es donde vemos la gloria del Dios Padre. La gloria de Dios Hijo se ve que cuando el Hijo abandonó su propia gloria, tomó forma de siervo y se hizo hombre. Eso es impresionante, hermanos. O sea, imagínense, ¿no? Como le dije antes, ser Dios y humillarse, tomar forma de siervo, bajar a la tierra para servirnos, para rescatarnos, para salvarnos. Y es ahí donde se ve la gloria de Dios. Y la gloria del Dios Espíritu Santo se ve que cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que dice Efesios 2:5. Es la obra del Espíritu Santo. Para nosotros tener fe, para creer en Jesús, el Espíritu Santo primero tuvo que regenerarnos. Como nosotros le llamamos el nuevo nacimiento. Sin eso es imposible, hermanos, creer. Es el don de Dios. Vamos a ver ahora otro aspecto de la gloria de Dios, es que fuimos creados para su gloria, hermanos. Tanto creyentes como no creyentes, fuimos creados para la gloria de Dios. Y quiero que me acompañen al Salmo 148. Salmo 148. Me voy a saltear algunos versículos. Dice así el Salmo: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle vosotros sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Alabad a Jehová desde la tierra los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el fruto, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya, hermanos. Vemos en este Salmo 148 que se repite algo, que es la palabra alaben a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios. Todo el universo fue creado para alabar a Dios. Vimos que el sol alaba a Dios, la luna alaba a Dios, los monstruos marinos alaban a Dios, los jóvenes alaban a Dios, los reyes de la tierra alaban a Dios, sus hijos, los santos, alaban a Dios. Y dado esto, hermanos, la razón de tu existencia, ¿cuál debe ser? Alabar a Dios, glorificar a Dios en tu trabajo, en tu matrimonio y hasta cuando nos divertimos, debemos glorificar a Dios, debemos darle el primer lugar a Dios. Y como Pablo lo expresa aún más claro en 1 Corintios 10:31, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14, no lo voy a leer porque es poco largo, pero hay algo que se repite, y es que dice que fuimos salvos para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito, mis hermanos. Fuimos salvos para la alabanza de su gloria, no para ser prósperos, no para ser sanos, no, fuimos salvos para la alabanza de su gloria. La iglesia también tiene que alabar a Dios. La iglesia alaba a Dios. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dieron cuenta, hermanos? La iglesia es un linaje escogido, es un pueblo santo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Por eso es la importancia de predicar a Cristo, hermano. Cuando predicamos a Cristo, estamos dándole la gloria a Él. Ahora vamos a ver un punto muy importante también, que es la dioscentricidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el centro de todo, el centro del universo, y debe ser el centro de tu vida, de tu corazón y de todo lo que hagas. El personaje principal de la Biblia, hermanos, es Dios. Nunca fue el hombre, nunca fue Noé que construyó el arca, nunca fue Abraham, el padre de la fe, nunca fue Moisés. Fue Dios, fue Cristo, fue Jesús. Él es el único ser necesario en toda la creación, mis hermanos. Nosotros somos indispensables, pero Él no. Él es Dios. Él sostiene el universo con el poder de su palabra, dice en Hebreos 1:3. Ahora les traigo buenas noticias. El mundo no se va a acabar, hermanos, con un meteorito, ni el calentamiento global, ni nada de esas películas de Hollywood, porque su palabra dice, y si nosotros confiamos en su palabra, es que Él sostiene el universo con el poder de su palabra, hermanos. Solo Él. Él hace que la tierra gire alrededor del sol. Él hace que salgan las estaciones del año. Él hace todo, hermano. Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último. En Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, el rey Nabucodonosor nos habla de lo glorioso, poderoso y sabio que es Dios. Si ustedes conocen la historia del rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, él se volvió loco, estuvo loco de mente por 7 años. Y cuando él recobró la conciencia, porque Dios lo hizo así, era como una especie de castigo divino de Dios sobre él por no darle la gloria a Dios, por él haberse enaltecido. Y cuando recobra la conciencia, él dice que el Dios de Israel es el Todopoderoso, es un Dios soberano, que Él hace lo que quiere, y que nosotros, los seres humanos, los hombres, somos como nada. Somos nada, hermanos, ante Dios. Así que no se crean tan importantes, no son la última Coca-Cola del desierto, no. Dios es importante, Dios es el centro. Dios no comparte su gloria con nadie. Eso lo dice Isaías 42:8. Dios no comparte su gloria con nadie. Puede compartir, nos compartió a su Hijo, nos da de su amor, de su misericordia, de su bondad, pero lo único que no comparte es su gloria, hermanos. Eso es lo único que no puede compartir. Porque si Dios compartiría su gloria, dejaría de ser Dios. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versículo del 10 al 11 nos dice: toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué todos nos tenemos que arrodillar ante Jesús? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, hermanos. Juan 17:5, cuando Jesús estaba orando con sus discípulos, dice lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dieron cuenta? Jesús ya era glorioso.
Le está pidiendo al Padre que lo glorifique, que lo lleve de nuevo ahí, que le regrese su gloria, porque Jesús es Dios y tenemos que tener muy en cuenta eso. Pablo en 1 Corintios 15:41 nos dice: una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Esto no quiere decir que hay diferentes tipos de gloria. El sol tiene una gloria, la luna tiene otra gloria, no es igual, pero es más, inclusive nosotros tenemos algo de gloria, porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero esos tipos de gloria jamás se van a comparar a la gloria de Dios, hermanos, porque Dios es infinitamente glorioso y por lo tanto todo lo que Él hace y es glorioso, hermanos. Él es infinitamente glorioso. Por eso es que tenemos que darle la gloria solamente a Él. Y como por último punto, vamos a ver cómo le damos la gloria a Dios, cómo darle gloria a Dios. Tenemos que darle la gloria a Dios, hermanos, en nuestras relaciones personales, ya sea con amigos, cuando estemos reunidos con amigos, el centro de nuestra conversación tiene que ser Jesús. Él es el personaje principal, tenemos que darle la gloria a Él. Y si nuestros amigos que tenemos se ofenden o se amargan, bueno, pues gloria a Dios. En nuestra familia tenemos que darle la gloria a Dios. En nuestro matrimonio, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Matrimonios en Cristo. Tenemos que darle la gloria a Dios, orando juntos, leyendo la palabra de Dios juntos. Así le damos la gloria a Dios. Tenemos que educar a nuestros hijos conforme al temor de Dios, como dice la palabra. Solo así le damos la gloria a Dios. En nuestro trabajo tenemos que darle la gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo? Llegando puntual, siendo eficientes en el trabajo, no trabajando como para los hombres, sino como para Dios, como dice su palabra. Tenemos que darle la gloria a Dios, hermanos, en nuestras emociones, en lo que sentimos, en nuestras pasiones. Yo veo a veces algunos cristianos que se emocionan más viendo un partido de fútbol que viniendo a la iglesia, hermanos, que leyendo la palabra. Tenemos que darle la gloria a Dios acá, tenemos que poner nuestras emociones, nuestra alegría. El día más feliz de un cristiano, ¿cuál es? Hoy, el día del Señor, cuando venimos y nos reunimos todos para alabarle. Tenemos que darle gloria a Dios en nuestras luchas, en nuestras tentaciones, en todo, mi hermano. Tenemos que darle la gloria a Dios en nuestras victorias, en lo que hemos logrado. ¿O acaso piensas que el trabajo que tú tienes es porque tú fuiste y repartiste currículums? Sí, fue así, en cierta parte, pero Dios, que controla todo, Dios soberano, te ayudó. La esposa que tú tienes, el esposo que tú tienes, fue gracias a Dios. Los talentos, los dones que nos da Dios para el ministerio tienen que ser para darle la gloria a Dios y no para enaltecernos nosotros. Porque hay ciertas personas, bueno, no quiero, en esta iglesia no, pero en otras iglesias, que las personas realmente quieren estar en la alabanza, ¿no? Para ser vistos por los hombres o para, no sé, para tener una especie de fama, ¿no? Cuando dicen, mira qué guitarrista. Y hay memes sobre eso, ¿no? De que el guitarrista, el baterista siempre está ahí acechando a las chicas porque tiene una especie de fama. Y no debería ser así, hermanos. Los dones y los talentos es para darle la gloria a Él.
Ahora, no solo hay que darle la gloria a Dios en nuestras victorias, sino también en nuestras derrotas, hermanos. En nuestras derrotas. Tenemos que ser como Job. Job, cuando fue atribulado, lo perdió todo. ¿Qué fue lo que dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Eso tenemos que hacer nosotros cuando estemos pasando por atribulaciones. Jesús mismo en el huerto de Getsemaní, ya para ser crucificado, para estar derrotado ante los ojos de los hombres, ¿qué dijo Jesús a Dios? Hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros cuando estamos pasando por tribulaciones, ¿le pedimos eso a Dios o le pedimos, Señor, hágase mi voluntad y no la tuya? Tenemos que ser como Jesús, darle la gloria a Él. Las situaciones por las que pasamos pasan por algo y darle la gloria a Él. Solo a Dios la gloria en la iglesia, hermanos, en la alabanza. Yo cuando vengo a alabar, no sé ustedes, pero me emociono, la verdad. Quiero cantar con toda mi fuerza, y no para que me oigan ustedes, sino para Dios, para darle la gloria a Él por lo que hizo en mi vida, porque me salvó. Al momento de evangelizar, tenemos que darle la gloria a Él. Hoy en día está muy de moda el evangelio de la prosperidad, que no le da la gloria a Dios. Incluso en las prédicas que nosotros damos, Dios tiene que ser el centro. Las prédicas tienen que ser cristocéntricas. Solo así podemos darle la gloria a Dios. Algunas personas, algunos pastores se pasan hablando más de sus experiencias, de sus visiones, de sus sueños, de su propia vida y no le dan la gloria a Dios. Y por último, hermanos, solo a Dios la gloria en tu salvación. Como hemos visto, Dios lo hizo todo. Nosotros no hicimos nada. Si ustedes creen que realmente Dios nos predestinó, creen en la doctrina de la predestinación, tiene que ser así, hermanos. Dios nos predestinó, Dios nos llama, Dios nos justifica, Dios nos glorifica. Tenemos que darle la gloria a Dios en la salvación y en todo. Y pronunciar las palabras que el apóstol Pablo, impresionado de la sabiduría de Dios, dijo en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Oremos, hermanos. Dios mío, Señor, gracias por tu palabra, por este momento. Gracias porque me permitiste compartir tu palabra. Espero que haya llegado a los corazones de las personas. Espero que aprendamos a darte la gloria de Dios en todo. Que te glorifiquemos a ti, tu nombre, en todas nuestras acciones, en todo lo que hagamos, porque así lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.